El sol amanecía sobre Lisboa, tiñendo los tejados de rojo y oro. Era el día de Todos los Santos, y las campanas llamaban a misa con su sonido metálico que rebotaba entre las callejuelas empedradas. Miles de velas ardían en iglesias saturadas de incienso y cuerpos perfumados con sudor, cera y fe. Nadie imaginaba que bajo sus pies el infierno esperaba su turno para despertar. Primero fue el rugido, no un temblor, sino un sonido grave, animal, que subió desde las entrañas de la tierra. Las paredes respiraban, los techos gimieron, el suelo se onduló como un mar sólido. En cuestión de segundos, los muros sagrados se convirtieron en tumbas. Corres a la iglesia buscando refugio, pero el techo se desploma. Corres al puerto huyendo del fuego, y el mar se retira para volver como una pared de agua. No hay lugar seguro. El aire se llenó de polvo, de gritos, de oraciones rotas. La ciudad entera se partía en dos, una mitad ardiendo, la otra ahogándose. Las calles que antes olían a vino y pescado se transformaron en un laboratorio del horror. Piedra, carne y agua mezcladas en una masa informe. El calor del fuego tostaba la piel, mientras el humo se metía en los pulmones como cuchillas invisibles. Y cuando todo parecía terminado, cuando el silencio quiso imponerse sobre la ruina, llegó el mar, un murmullo distante que creció hasta convertirse en trueno. El río Tajo se retiró dejando barcos encallados como esqueletos sobre el barro, y luego volvió con la furia de un dios ofendido. Las olas treparon por las streets, arrancando puertas, cuerpos y templos. Y Lisboa, la orgullosa joya del Atlántico, desapareció bajo su propio reflejo. Aquel día no solo se quebró una ciudad, se quebró una certeza. Europa, con todo su esplendor ilustrado, tuvo que mirarse al espejo y preguntarse por primera vez si Dios seguía ahí, o si la naturaleza acababa de escribir su propio evangelio. Fuego, agua y piedra, los tres profetas del fin, y en medio de ellos el ser humano, diminuto, frágil, respirando polvo y preguntándose ¿por qué? ¿Deseas que adapte el cierre de esta introducción para conectar directamente con el primer capítulo del guión? Imagina despertar en una ciudad que huele a cera, a humo de velas y a pan recién horneado. Los primeros rayos del sol se filtran sobre los tejados inclinados de Lisboa, y los cánticos religiosos se mezclan con el murmullo de miles de pasos. Es el día de Todos los Santos, y las iglesias rebosan de fieles que buscan redención en la rutina del rito. Nadie piensa en la tierra, nadie teme al cielo. Las campanas no anuncian peligro, sino esperanza, y tú caminas confiado, con la mente fija en lo divino, sin sospechar que lo sagrado está a punto de convertirse en tu cárcel. Bajo el empedrado que pisas, las capas de la tierra acumulan siglos de presión y silencio. Las montañas parecen quietas, pero en su interior algo se retuerce. Un monstruo que lleva siglos dormido y que hoy decide abrir los ojos. Un rugido lejano apenas perceptible recorre el subsuelo. Un gemido mineral que solo los animales entienden. Los perros comienzan a aullar. Los caballos se encabritan. Los pájaros alzan el vuelo. Y tú, envuelto en el incienso de una iglesia abarrotada, no escuchas nada. Estás arrodillado, murmurando oraciones que pronto se perderán entre los escombros. El suelo vibra. Primero es un leve temblor, una oscilación que te obliga a abrir los ojos, a mirar a tu alrededor. Luego la piedra tiembla como si fuera agua.
Las columnas respiran, las lámparas se balancean, los santos crujen dentro de sus altares. Un grito rompe el silencio litúrgico, otro lo sigue. La misa se interrumpe en seco cuando el suelo se levanta como una ola sólida. Sientes que el aire se espesa, que el techo se parte en una línea perfecta y desciende sobre ti con un estruendo ensordecedor. En segundos, la iglesia se convierte en un pozo. Cuerpos cubiertos de polvo, vírgenes decapitadas, niños atrapados bajo bancos que ya no tienen dueño. Intentas levantarte, pero el aire está lleno de cal y ceniza. La garganta te arde, la piel te pica. El mundo entero se reduce al sabor metálico de la sangre y al crujido de la madera al partirse. Entre nubes de polvo ves sombras moverse, manos temblorosas escarbando en busca de aire. Alguien grita el nombre de su madre, otro jura haber visto al diablo. No hay dirección ni salida, solo ruina y miedo. Cada paso cruje sobre huesos ocultos, cada respiración arrastra el polvo de los difuntos. Y lo entiendes. La tierra ha despertado para tragar a sus propios hijos. Cuando logras salir, el exterior no es mejor. Lisboa se ha convertido en un paisaje de humo y polvo que arde bajo el sol. Las fachadas se inclinan como velas derretidas. Los balcones cuelgan desechos y la calle, que antes olía a pan y vino, huele ahora a piedra quemada y carne viva. Los supervivientes vagan sin rumbo, desnudos, cubiertos de ceniza, convertidos en sombras de sí mismos. Algunos rezan arrodillados, otros corren sin mirar atrás. Miran al cielo buscando consuelo, y lo que encuentran es una nube marrón que oscurece la luz. Ya no hay campanas, solo el rugido de la ciudad muriendo. La mente no alcanza a entender lo que los ojos ven. Edificios enteros aplastados como juguetes, cuerpos esparcidos entre los escombros, gritos que se confunden con plegarias. Los ríos de polvo se mezclan con lágrimas, y cada rincón es un altar improvisado al desespero. La nobleza y los mendigos comparten el mismo suelo, ambos igualados por la desgracia. El perfume de los ricos ya no oculta el hedor de la muerte, y lo que antes fue orgullo urbano es ahora tumba abierta. Lisboa, la joya del Atlántico, se ha quebrado como una copa llena de vino. Los templos, antaño símbolo de protección, se convierten en trampas. Los techos ceden, los retablos se parten, los cirios derramados prenden los bancos de madera. Hombres y mujeres se lanzan a la calle con las manos cubiertas de quemaduras, con las ropas en llamas, con la mirada vacía. Las calles estrechas se llenan de polvo, de humo, de cuerpos que intentan moverse entre el caos. Sientes el calor en la piel, el picor del hollín en la lengua, el peso insoportable del miedo en el estómago. Nadie entiende si el fuego viene de la tierra o del cielo. Solo arde, solo quema. El puerto, que debería ser refugio, ya no promete salvación. Desde el horizonte llega un rumor extraño, un sonido profundo que no se parece al viento ni al trueno. Los marineros lo sienten primero, un murmullo del mar que se retira en silencio, dejando las embarcaciones encalladas sobre el barro. Algunos corren hacia la orilla, curiosos. Otros, aterrados, se apartan sin saber por qué. El océano parece contener la respiración antes de devolver el golpe. Tú miras el horizonte y lo ves venir. Una pared de agua tan alta como una colina, una sombra que crece y se aproxima, dispuesta a borrar todo lo que la tierra aún no destruyó. Huyes sin saber a dónde, tropezando con debris, resbalando en polvo. La ciudad arde detrás de ti, el mar avanza delante. Es una trampa perfecta tejida por los elementos: tierra,
fuego y agua se confabulan para borrar la soberbia humana. No hay ejército capaz de luchar contra ellos. No hay fe suficiente para detenerlos. La devoción se transforma en grito y la oración en blasfemia. La ciudad de las 100 iglesias se desmorona mientras su propia fe se diluye bajo las olas y las llamas. Cada calle se convierte en un corredor hacia ninguna parte. Piensas en el azar, en cómo cada piedra caída tiene un nombre, en cómo cada grieta abrió un destino. El niño que jugaba en la plaza, la anciana que encendía su vela, el mercader que contaba sus monedas, todos sepultados bajo el mismo manto de polvo. Las casas se derrumban como castillos de arena. Los palacios, los conventos y las tabernas se igualan en un mismo estruendo. Lisboa entera se ha convertido en una sola herida abierta, un cuerpo enorme que sangra fuego y agua al mismo tiempo. En el aire flota el olor a grasa quemada y el susurro del miedo colectivo. Avanzas tambaleante entre restos humanos y animales, entre gritos y plegarias. Ves una madre que aprieta contra su pecho un cuerpo que ya no respira. Escuchas un coro de voces que implora piedad a cielo abierto. La tierra vuelve a estremecerse y los muros que aún quedaban de pie terminan de caer. No hay norte ni sur, solo ruinas. Incluso el aire parece querer escapar de ese infierno. Entonces entiendes que el desastre no comenzó con el temblor, sino con la creencia de que los hombres podían domesticar el mundo. Y esa ilusión, más que el terremoto, es lo que se ha quebrado para siempre. A lo lejos, entre el humo, escuchas algo parecido a una canción. No es un rezo ni un lamento, es el sonido extraño de los que deciden seguir, los que aún respiran pese al polvo y al desamparo. Lisboa está muerta, pero dentro de sus ruinas late todavía la obstinación humana, la voluntad de sobrevivir, de reconstruir sobre el barro y la ceniza. Te limpias la cara con las manos cubiertas de polvo, respiras el aire podrido y das un paso más, porque incluso en el fin, el ser humano no se rinde, porque si la tierra, el fuego y el agua tuvieron su turno, ahora te toca a ti resistir. Suscríbete y activa la campanita si crees que podrías sobrevivir en estas circunstancias. El aire huele a piedra caliente y a miedo. El temblor ha detenido el corazón de Lisboa, pero el desastre aún no ha mostrado su rostro completo. Entre los escombros humeantes, los cuerpos se mueven como espectros, tropezando con las ruinas, invocando nombres que se pierden entre los lamentos. Entonces llega el silencio, ese instante imposible en el que el mundo parece contener la respiración antes del siguiente golpe. Y es en ese silencio donde nace el fuego, discreto primero, diminuto, casi hermoso, como si la destrucción necesitara un último gesto de belleza antes de devorarlo todo. Las velas rotas en las iglesias, las lámparas volcadas, los altares cubiertos de cera derretida. El incendio no comienza con rabia, sino con delicadeza. Una chispa sobre un banco, una cortina que prende, una corriente de aire que aviva la llama. El incendio avanza con un apetito que no conoce límites. Las iglesias, que deberían ofrecer refugio, se convierten en hornos. La cera se funde y gotea sobre los cuerpos que antes rezaban. Y el aroma a incienso se mezcla con el del pelo quemado y la carne asada. El fuego no distingue entre pobres y nobles. En los barrios bajos arde la madera húmeda y el lino. En las mansiones, las tapicerías y los retratos de familia se consumen igual. Los tejados se derriten. Las escaleras ceden, las paredes despedazan los pocos pilares que el temblor había perdonado. Los sobrevivientes intentan huir de las llamas,
pero el aire está tan caliente que respirar se convierte en tortura. El humo se cuela en los pulmones y deja un sabor a hierro oxidado, como si cada inspiración fuera una cuchillada invisible. Desde lo alto de las colinas, el fuego parece un animal con 1000 lenguas. Devora el centro y se arrastra hacia los barrios del puerto, buscando maderos, aceite, cualquier cosa que alimente su hambre insaciable. Las tiendas de especias, los almacenes de vino, los talleres de curtidores, todo explota en una sucesión de pequeñas detonaciones que pintan el cielo de rojo. Las llamas danzan reflejadas en el río, y lo que antes era el orgullo de la ciudad se convierte en una hoguera inmensa que ilumina el horror. Lisboa entra en combustión y el aire se impregna con el hedor de lo irrecuperable. Mientras tanto, los cuerpos se multiplican. Los que habían sobrevivido al temblor caen ahora sofocados o asfixiados. Las madres protegen a sus hijos debajo de mantas que se incendian sin aviso. Los hombres intentan derribar puertas con las manos desnudas, cubriendo sus rostros con trapos empapados en orina para no morir ahogados en humo. Las calles ya no existen, son túneles de fuego donde cada paso es una apuesta. El pavimento arde, las piedras se fracturan y lanzan chispas como brasas vivas. Y en medio de ese infierno candente, el alma humana se convierte en una sombra que corre, tropieza y desaparece. En las plazas, los sobrevivientes levantan improvisadas procesiones. Sacan estatuas de santos ennegrecidas, las cubren con mantos sucios y lloran. Creen que Dios está probándolos, que el fuego es el diario juicio final. Pero los templos, uno a uno, se derrumban envueltos en humo y ceniza. Ninguna plegaria puede competir con el rugido de ese monstruo que lo consume todo. El viento lleva el fuego como un mensajero cruel. Salta de techo en techo, cruza patios, entra por las ventanas que quedaron abiertas. La ciudad, una vez orgullosa de su fe, se convierte en un altar de llamas. El calor se hace insoportable. El aire vibra, las sombras tiemblan y los ojos se nublan de lágrimas que no son de tristeza, sino de ardor. Sientes tu piel pegajosa, cubierta por una película de hollín y sudor. El agua está escasa, los pozos contaminados con ceniza. Quienes buscan socorro solo encuentran líquido hirviente que quema la lengua. La desesperación se transforma en histeria. Algunos se arrojan al río, otros se dejan caer sobre el suelo ardiendo, como si el dolor físico fuera preferible al terror del fuego que los persigue. En los puertos, los barcos encallados empiezan a arder. Las velas se inflaman al menor contacto con las chispas que viajan por el viento. Las cuerdas de cáñamo, empapadas de brea, se convierten en mechas que llevan el incendio de un buque a otro. Las botellas de aceite, los barriles de vino, explotan en cascada y el sonido es tan fuerte que parece otro terremoto. El mar, que debería calmar, refleja las llamas como si fuera un espejo líquido del infierno. Y en ese reflejo, Lisboa parece consumirse doblemente, una vez sobre la tierra, otra vez sobre el agua. El humo no deja ver el sol. Es de día, pero el cielo parece anochecer bajo un manto de ceniza que oscurece incluso la esperanza. Los pájaros caen del aire, intoxicados. Los perros aúllan hasta morir. Los sobrevivientes se cubren con lo que encuentran: mantos, harapos, sacos vacíos. Caminan sin rumbo, buscando aire, buscando agua, buscando una voz humana en medio del crepitar constante. La ciudad se ha convertido en un organismo en llamas que respira y vomita fuego por cada grieta. A ratos, el incendio parece menguar, pero es solo una ilusión. El viento cambia de dirección y lo que parecía una tregua se transforma en emboscada.
Nuevas zonas arden, nuevos techos colapsan. Las reservas de trigo en los almacenes del barrio de la Ribeira estallan en humo y brasas. El olor a pan quemado se mezcla con el del alquitrán y la carne, creando un perfume insoportable que penetra la nariz y se graba en la memoria. Lisboa entera huele a sacrificio, a humanidad convertida en ofrenda involuntaria. Ningún ejército, ninguna autoridad, ninguna organización puede detenerlo. El mariscal, los clérigos, los comerciantes, todos están reducidos a lo mismo: ceniza, tos, miedo. Algunos soldados intentan crear cortafuegos, pero sus esfuerzos se pierden entre los gritos. La organización se extingue con la misma rapidez que la fe. Los supervivientes aprenden una lección brutal. Sin agua, sin orden y sin dioses que respondan, la ciudad no es más que madera dispuesta a arder. Y en medio del caos, el incendio se alimenta de su propio eco, de los rumores y del miedo. Cuando por fin el viento cede, el silencio vuelve como un visitante incómodo. El aire, quieto, está cargado de polvo y ceniza fina que se pega a la piel. Los que aún viven emergen del humo cubiertos de negro, irreconocibles, con los labios agrietados y los ojos enrojecidos. Caminan entre brasas y huesos, en lo que una vez fueron calles alegres. De los templos solo quedan las bases de piedra, y sobre ellas reposan crucifijos torcidos, derretidos por el calor. El olor a carne se mezcla con el de madera húmeda, una composición nauseabunda de muerte y extinción. La noche cae finalmente sobre una ciudad que sigue ardiendo en su interior. El resplandor anaranjado ilumina las ruinas, y las sombras de los vivos parecen almas atrapadas entre el infierno y la tierra. Desde los cerros, algunos miran hacia abajo, como si observaran un sueño oscuro que no terminará. Bajo las estrellas, Lisboa aún arde, lenta, obstinada, como si el mismo fuego necesitara asegurarse de que no quede rastro de su existencia anterior. Y mientras la luna se refleja en el río cubierto de ceniza, entiendes que no fue la tierra lo que destruyó la ciudad. Fue su propia fe convertida en combustible. El amanecer siguiente no trae consuelo. Los primeros rayos del sol iluminan una Lisboa reducida a escombros, una topografía de ruina y vergüenza. Los pocos que sobreviven caminan descalzos sobre cenizas aún calientes, pisando el legado de quienes fueron sus vecinos, sus hijos, sus padres. En cada paso, el suelo cruje como si se resistiera a dejarse pisar otra vez, y entre los rescoldos, un pensamiento se instala en la mente colectiva. Si el templo arde y el agua mata, ¿dónde queda la salvación? Suscríbete y activa la campanita si crees que podrías sobrevivir en estas circunstancias. Antes de que el fuego y el agua borraran Lisboa del mapa, fue la tierra la que habló primero. Ninguna trompeta celestial anunció su ira, ningún presagio retumbó en el cielo. Todo comenzó con un murmullo sordo, un sonido tan profundo que se sintió en el estómago antes que en los oídos. Los animales fueron los primeros en advertirlo. Los caballos relincharon, las ratas huyeron de las bodegas, los perros aullaron con una furia que parecía humana. Y tú, en medio de una oración o en la calma de tu desayuno, sentiste que el suelo bajo tus pies ya no era el mismo. El golpe vino sin aviso. La primera sacudida te deja paralizado, como si el mundo entero exhalara de repente. Los muros se balancean, los techos se abren como conchas reventadas, los cristales revientan como si alguien gritara dentro de ellos. Los candelabros se desprenden de los techos, las imágenes de los santos caen de sus altares y se rompen en pedazos, mezclando el polvo con oro y yeso. En cuestión de segundos,
La misa, el mercado, la casa familiar, todo se convierte en movimiento y ruido. La tierra no tiembla, ondula, se levanta, se hunde, se dobla como si una mano invisible la estrujara desde el interior. Las calles se parten por la mitad. Los edificios se inclinan unos sobre otros, chocan, se destrozan. Las losas del suelo se separan con un crujido que suena a mandíbula rompiéndose. La gente cae de rodillas sin saber si reza o se rinde. El ruido es tan fuerte que nadie puede oír sus propios gritos, y el aire vibra como si estuviera a punto de romperse. Te agarras a lo que tienes cerca, una mesa, una columna, una persona. Todo se mueve. Los cuerpos se golpean entre sí. Los objetos vuelan por los aires. Las campanas tocan solas un requiem involuntario. Los caballos se sueltan de las riendas y galopan ciegos, arrastrando carros y personas por igual. En las casas la madera cruje, los clavos se doblan, las paredes sangran polvo. Parece una venganza personal del mundo contra sus habitantes. El miedo recorre tu cuerpo como una corriente eléctrica. Intentas gritar, pero las palabras no salen. La lengua se te pega al paladar, los dientes rechinan, el corazón late con la fuerza de un tambor de guerra. Tu cuerpo pertenecía a la tierra y ahora ella lo reclama. Te das cuenta de que no hay margen, no hay control, solo el pensamiento instintivo de sobrevivir a la siguiente sacudida. Las rodillas tiemblan, el pecho arde, y la sensación de vulnerabilidad se convierte en tu único credo. En el barrio de la Baixa, los mercados se derrumban como casas de naipes. Las frutas se aplastan, los cuchillos ruedan, la sangre se mezcla con los jugos de los animales degollados. El olor es insoportable. Sudor, vino derramado, excremento y miedo. Los que aún caminan lo hacen a ciegas entre el polvo, tropezando con piernas que ya no están unidas a cuerpos, con rostros partidos por los fragmentos del adoquinado. La ciudad se deshace bajo las manos temblorosas de sus propios vecinos. Cada grieta que se abre en el suelo parece una boca hambrienta. Algunas se tragan personas completas, otras se cierran sobre ellas, dejando solo los gritos atrapados bajo tierra. Las iglesias que parecían eternas se desploman en un sonido que no parece de este mundo. El polvo cubre el amanecer y el día se vuelve oscuro, con un aire tan espeso que no deja distinguir si es humo o tierra. El cielo, en lugar de azul, se tiñe de un gris amarillento, como si la propia luz temiera acercarse a ese espectáculo. Los sobrevivientes avanzan entre montones de piedras con los pies descalzos y las manos ensangrentadas. Algunos llevan niños en brazos, otros cargan imágenes religiosas envueltas en sábanas. Nadie sabe hacia dónde ir. Las calles se torcieron, las plazas desaparecieron y los ríos cambiaron de cauce. Cada rincón de Lisboa parece irreconocible, como si la ciudad hubiera envejecido 1000 años en una hora. En los conventos, las monjas buscan a ciegas entre los escombros. Algunas rezan mientras excavan con las uñas. Otras se enmudecen al ver lo que queda de sus hermanas. Los claustros se transformaron en tumbas colectivas. Las criptas se abrieron, mezclando restos antiguos con cuerpos recientes. Incluso los muertos se levantaron, no para caminar, sino porque la tierra los expulsó sin respeto. Es el caos absoluto, un purgatorio sin orden, sin distinción, sin consuelo. En los barrios más pobres, las casas de techo bajo se aplastan una sobre otra. El aire se llena de polvo y respirar se vuelve un lujo. Los gritos de auxilio se pierden en la cacofonía de las piedras cayendo. En algunas zonas, el suelo se abre lo suficiente para liberar un vapor pestilente que huele a azufre,
a carne podrida, a encierro ancestral. Muchos creen que el infierno mismo ha emergido para cobrar almas. La nobleza no escapa a la desgracia. Los palacios del Chiado y del Rosio se doblan sobre sí mismos, como si la riqueza atrajera el castigo. Los candelabros se estrellan sobre los banquetes. Las paredes doradas se rajan de arriba abajo. Las risas de las fiestas de la noche anterior se convierten en chillidos desesperados. Los títulos, las oraciones, el dinero, nada protege del temblor. En la desgracia todos son iguales ante la tierra. Pasada la primera sacudida, algunos piensan que lo peor ha pasado. Tratan de salir de los restos, de buscar familiares, de esconderse bajo un arco o un árbol. Pero la tierra aún no ha terminado. Regresa con más violencia, como si se burlara de la esperanza. Los cimientos que aún resistían se rompen, y las torres se derrumban con un estrépito que hace retumbar el pecho. Las ondas sísmicas parecen venir de todos los puntos, y la sensación es la de estar dentro de una criatura gigantesca convulsionando. El suelo se mueve como el vientre del océano, y nadie puede mantenerse en pie. Los cuerpos ruedan, las piedras vuelan, los muros se deshacen. Es un caos líquido hecho de polvo y llanto. En medio del fragor, el cerebro humano deja de razonar. Solo el instinto funciona. Buscar aire, buscar salida, buscar vida. Pero todo a tu alrededor es movimiento y ruina. Lisboa parece respirar, exhalar destrucción y aspirar llanto. Después de lo que parecen siglos, la tierra cede. El silencio vuelve, pero no es alivio. Es el sonido de una ciudad muerta. Los sobrevivientes se miran entre ellos, intentando confirmar que aún existen. Algunos se ríen, otros lloran sin emitir voz. La piel cubierta de polvo, los ojos enrojecidos, las manos llenas de sangre. El temblor que no perdona ha dejado su firma en cada cuerpo, en cada piedra, en cada oración inacabada. El aire huele a polvo húmedo y miedo. Los cimientos rotos liberan un calor extraño y el viento arrastra ecos de plegarias apagadas. Nadie sabe cuánto duró aquello. 1 minuto, 2, una eternidad. El tiempo se ha fracturado como las paredes. Los relojes callaron cuando el temblor comenzó y nadie los ha vuelto a escuchar. La ciudad, que hasta ayer parecía eterna, se ha convertido en un cuerpo mutilado del que brota humo. Lo más terrible no fue la destrucción, sino lo que vino después. El silencio, la sensación de abandono, la certeza de que la tierra puede matarte sin razón. Lisboa se ha convertido en un espejo roto, reflejando fragmentos de su gloria y su miseria. La fe que sostenía a sus habitantes se tambalea igual que sus edificios. Y mientras el polvo aún flota en el aire, una pregunta se extiende como un eco. ¿Qué clase de Dios permitiría esto? Suscríbete y activa la campanita si crees que podrías sobrevivir en estas circunstancias. El temblor había destrozado las calles, pero no anuló el instinto. Muchos pensaron que el puerto era refugio, que el mar, sereno bajo un cielo cubierto de polvo, ofrecería una salida. La tierra había traicionado a todos, y el fuego consumía lo que quedaba de esperanza, así que el océano parecía la última puerta. Sin embargo, había algo antinatural en ese silencio, como si el agua también estuviera conteniendo la respiración. El murmullo de las olas, habitual y rítmico, se extinguió de repente, y un olor a sal podrida cubrió el aire. Los marineros fueron los primeros en notar el cambio. El río Tajo comenzó a retirarse como si alguien lo aspirara desde las profundidades. Barcos enteros quedaron encallados sobre el lecho del puerto, sus quillas inclinadas como cuerpos arrodillados.
Los peces agonizaban sobre el barro expuesto, retorciéndose y muriendo al sol entre charcos pestilentes. Las campanas ya no sonaban, pero sus sombras se reflejaban sobre un mar que desaparecía ante los ojos del hombre. El fenómeno despertó curiosidad y confusión. Decenas de personas bajaron hacia el muelle, atraídas por la rareza. Niños corrieron detrás de los barcos varados, y los vendedores ambulantes, todavía cubiertos de polvo, miraban incrédulos el fondo marino descubierto. Las rocas brillaban bajo la luz turbia, adornadas con algas y conchas que jamás debieron verse. Era el paisaje de un sueño grotesco, hermoso e imposible, una promesa de asombro antes de la muerte. Entonces un sonido surgió del horizonte, un rugido bajo, profundo, interminable. Venía del océano abierto, no del viento, no de las montañas. Era una vibración incorpórea que atravesaba el aire y la carne al mismo tiempo. Los animales lo sintieron antes que los humanos. Las gaviotas huyeron en bandadas caóticas, chocando entre sí. Los perros se echaron al suelo gimoteando. Los caballos tiraron de sus amarras con la fuerza del pánico. Quien tuvo oídos lo supo. El mar estaba regresando. Primero fue una línea en el horizonte, apenas visible entre la bruma. Luego, esa línea comenzó a crecer. Una muralla azul grisácea que ascendía más y más, desafiando cualquier explicación. No era una ola, era una frontera, un muro vivo que se movía con la intención de borrar. Los marineros más viejos gritaron órdenes que ya nadie podía obedecer. Los pies comenzaron a moverse, las piernas a correr, pero el tiempo, como el mar, se había vuelto enemigo. Desde los cerros cercanos, los que pudieron escapar del centro, vieron la escena como un cuadro imposible. El río vacío, el puerto seco y al fondo una pared de agua que se aproximaba con la lentitud cruel de la inevitabilidad. Una masa que no parecía líquida sino sólida, pesada, con la autoridad de una montaña. Y detrás de ella, un sonido que no era trueno ni viento. Era el rugido de 1000 tormentas concentradas en un solo instante. Lisboa entera contenía el aliento, mientras el océano preparaba su golpe. El agua llegó sin misericordia. La ola levantó los barcos más grandes y los lanzó sobre los tejados cercanos. Las casas cercanas al muelle desaparecieron en segundos. Las calles se llenaron de cuerpos arrastrados por la corriente, que trituraba madera, carne y piedra por igual. No había tiempo para correr, ni dirección hacia donde escapar. El mar venía desde todos los frentes, salpicado de escombros y de cadáveres. Los gritos humanos se ahogaron bajo un único sonido, el rugido del agua devorando la ciudad. El impacto fue tan brutal que el aire se convirtió en cuchilla. La primera ola pasó y detrás vino otra más alta. Las fachadas se rompieron como papel mojado, los campanarios se doblaron, las estatuas cayeron arrastradas por la corriente. Los que intentaban aferrarse a las esquinas fueron barridos como insectos. Los cadáveres flotaban sin distinción. Frailes, mendigos, nobles, mujeres, niños. El mar indiferente mezclaba a todos en una misma masa informe. En el interior de la ola, el cielo y la tierra se confundían. Agua negra, barro, vigas, muebles, cuerpos que se agitaban con el movimiento ciego del caos. La corriente arrancaba puertas como si fueran hojas y las lanzaba a kilómetros de distancia. Los caballos nadaban hasta quedarse exhaustos, sus relinchos sofocados por las olas. Las campanas de las iglesias, arrastradas bajo el agua, sonaban por última vez. Un requiem submarino que acompañaba la muerte de la ciudad.
Quienes sobrevivieron al impacto descubrieron un mundo que ya no reconocían. Las calles se habían convertido en canales, los techos en islas, los árboles en refugios frágiles. Algunos subieron a lo alto de los templos derrumbados. Otros se agarraron de maderos que flotaban. La corriente los arrastraba sin destino, más allá de los límites de la urbe, hacia el interior de un mar que no perdona. Y todo olía a podrido, a sal vieja, a muerte arrastrada. El agua no solo destruyó, sino que humilló. Arrancó la tierra de sus cimientos y la devolvió convertida en barro. Los cuerpos comenzaron a hincharse bajo el sun inclemente. Los animales muertos flotaban mezclados con los objetos del lujo perdido. Copas de plata, libros sagrados, crucifijos. La tragedia era democrática. Los ricos y los pobres flotaban juntos, reducidos a la misma carne pastosa por los golpes del mar. Lisboa dejó de ser ciudad. Se volvió delta de destrucción. Durante horas, el océano continuó su ataque, entrando y saliendo como una bestia indecisa. Cada retirada parecía el final, cada silencio una promesa falsa. Luego volvía, más lenta, más alta, más sucia. En su tercera embestida, las aguas llegaron hasta los cerros, donde los que habían escapado observaban sin poder intervenir. Las casas que aún quedaban en pie se desmoronaron entre chorros de lodo, y los cuerpos descendían por las laderas como muñecos retorcidos. El mar había reclamado lo que era suyo. Al caer la tarde, solo quedaban charcos inmensos. El olor a sal se mezclaba con el hedor de la carne empapada. El sol, oculto detrás de un velo de humo, proyectaba una luz anaranjada sobre el paisaje desfigurado. No se oían rezos, ni campanas, ni órdenes. Solo el crujir del agua retirándose, dejando a su paso fragmentos de una civilización naufragada. Lisboa yacía como un cadáver abierto bajo el cielo. Entre los restos del puerto, los que lograron aferrarse a la vida se abrían paso temblando. Algunos lloraban en silencio, otros simplemente miraban el vacío, donde antes estaba la ciudad. Los trozos de muebles y los cuerpos formaban una masa uniforme que cubría las playas y los muelles. Las gargantas ardían con el agua salada, los ojos con el humo y el llanto. Nadie hablaba, porque no había palabras posibles para describir lo que el mar había hecho. El fuego que la tierra había iniciado seguía ardiendo en algunos puntos. Las llamas se reflejaban sobre el agua estancada, creando un espectáculo grotesco. Fuego y agua danzando sobre los huesos de la misma ciudad. El calor del incendio hacía hervir las charcas en las que flotaban los muertos, desprendiendo un vapor espeso y nauseabundo. Cada respiración era una mezcla de ceniza, azufre, carne y sal. En ese instante, Lisboa ya no pertenecía al mundo de los vivos. Los que sobrevivieron al terremoto, al fuego y al mar, comenzaron a comprender que la verdadera tragedia no era la muerte del cuerpo, sino el derrumbe de toda fe. El agua había borrado iglesias, las imágenes flotaban boca abajo, los crucifijos eran arrastrados como ramas secas. Los milagros no ocurrían. El hombre se descubría solo ante una naturaleza indiferente, poderosa y cruel. Y ese descubrimiento dolía más que cualquier herida visible. Cuando el sol desapareció tras el humo, el silencio regresó. Solo el goteo de las olas moribundas rompía la quietud. La ciudad, hinchada y deformada, parecía un campo de batalla donde los enemigos eran invisibles. Los supervivientes, cubiertos de barro, de sangre y de vergüenza, miraban el horizonte sin reconocerlo. En la distancia, el mar se calmaba, satisfecho de su obra, susurrando con su espuma el epitafio de una civilización castigada.
Esa noche nadie durmió. Los temblores habían cesado, pero el corazón humano seguía convulsionando. Algunos encendieron antorchas buscando restos, otros lloraron junto a los cuerpos que no pudieron rescatar. Lisboa entera era un cadáver bañado por fuego y agua. Y en medio de esa oscuridad salobre, los pocos que quedaron vivos entendieron que la supervivencia no era un acto de fuerza, sino de milagro. Suscríbete y activa la campanita si crees que podrías sobrevivir en estas circunstancias. El fuego se ha extinguido y el mar ha regresado a su calma aparente, pero lo que queda en Lisboa ya no es una ciudad, sino una herida abierta. Las ruinas humean, el agua estancada se pudre al sol y el aire tiene el peso ácido de lo podrido. En los primeros días después del desastre, el miedo cambia de forma. Antes olía a humo y a sal, ahora huele a enfermedad. Los cuerpos que el mar no se llevó comienzan a hincharse bajo el calor y la carroña se convierte en un segundo enemigo. El hedor domina todo. Nadie puede escapar a él, ni los nobles escondidos en las colinas, ni los mendigos que duermen entre los restos. La brisa marina, antes fresca, trae ahora un perfume tóxico hecho de carne hinchada, pescado muerto y vino agrio. El aire se mezcla con humo de velas mal apagadas, con el excremento que cubre las calles, con el dulzor enfermizo de los cuerpos en descomposición. Respirar se ha convertido en un acto de valentía, porque cada inhalación parece traer consigo algo invisible que corroe los pulmones. El miedo a la peste se propaga más rápido que la propia muerte. Los que aún viven intentan cubrirse el rostro con trapos empapados en vinagre o en orina, convencidos de que el olor fuerte alejará la enfermedad. Las mujeres se envuelven la cabeza con pañuelos. Los hombres fagocitan humo de hierbas secas. En los pocos pozos que no han sido contaminados por cadáveres, el agua tiene un sabor metálico y brillante, como si la tierra misma supurara su propio veneno. Nadie sabe qué es más peligroso, beber o morir de sed. La higiene se convierte en superstición y la vida en una lucha entre la putrefacción y el olfato. El suelo está cubierto de fragmentos de lo que alguna vez fueron hogares. Entre los escombros se mezclan los cuerpos de animales, restos humanos, vísceras y muebles rotos empapados en sangre seca. Los perros callejeros, desesperados, devoran sin distinción lo que encuentran, carne humana o restos de pan duro, da igual. La noche luce una penumbra verdosa, producida por el humo constante de hogueras improvisadas, donde se intenta quemar la muerte. Pero el fuego, en lugar de limpiar, extiende otro tipo de pestilencia que irrita los ojos y revuelve el estómago. Los médicos, impotentes ante el horror, improvisan curas de desesperación. Sangrías, pócimas con azufre, fumigaciones con vinagre y ceniza. Algunos recomiendan inhalar el humo de hierbas, otros lavarse con vino viejo. La medicina se convierte en rito, un teatro de gestos inútiles para recuperar el control sobre una ciudad que ya no pertenece a nadie. El cuerpo se vuelve un campo de batalla entre la superstición y la ciencia embrionaria del siglo XVIII. Todo huele a error, a fracaso, a humanidad sin rumbo. Los cadáveres insepultos flotan en las orillas o se amontonan en pilas que parecen montañas de cera blanda. Las familias intentan reconocerlos por fragmentos de ropa o joyas oxidadas. Los entierros son improvisados y se cavan con las manos porque las palas escasean. Las fosas comunes brotan como hongos en las plazas, pero la velocidad de la muerte siempre supera a la de las manos vivas. Lisboa, que antaño presumía de ser la perla del Atlántico, se transforma en tumba abierta
bajo un sol implacable. Las infecciones comienzan en las heridas más pequeñas. Cortes hechos por vidrios, ampollas por el calor, raspones por escombros. Todo se inflama, supura, produce fiebre. Los cuerpos se cubren de manchas negras y las axilas se llenan de bultos que laten como corazones enfermos. El miedo convierte cualquier tos ajena en sentencia de muerte. Incluso el roce humano, antes consuelo, se vuelve sospechoso. Cada gesto de piedad puede ser una condena. El aire de la ciudad adquiere una textura irreal, denso, caliente, cargado de moscas que revolotean en enjambres sobre los cuerpos abiertos. Los sonidos humanos son reemplazados por el zumbido constante de los insectos. Las manos se mueven lentamente, incapaces de apartarlos. Es el reino de la peste del miedo, una psicosis colectiva donde nadie sabe si el enemigo es real o solo una imagen creada por el olor y la fiebre. Algunos rezan más que nunca, convencidos de que Dios castigó a Lisboa por su soberbia. En las ruinas de las iglesias se levantan altares improvisados, donde los sobrevivientes encienden velas que apenas alumbran contra el humo. Otros, en cambio, maldicen al cielo, rompen las estatuas ennegrecidas, escupen sobre los retablos, culpan al mismísimo Creador de haber girado la cara. La fe, antes firme, ahora se mezcla con el vómito y la ceniza. En medio de la descomposición surge el instinto de sobrevivir. Los que pueden saquean las despensas que quedaron intactas. Algunos beben aceite rancio o caldo de restos hervidos. Otros mastican cuero curtido o raíces. La comida podrida se convierte en bien preciado porque al menos mantiene el estómago ocupado. El hambre y el miedo son los nuevos dioses de Lisboa, divinidades crueles que exigen sacrificios cotidianos. El cuerpo aguanta, la mente se quiebra. Las calles, convertidas en un laberinto de barro y desperdicios, son recorridas por sombras cubiertas con capas y capuchas. Intentan evitar el contacto, tapando su rostro incluso ante los conocidos. Se teme al aire, se teme al tacto, se teme a la mirada. La peste y la culpa van de la mano. Cada uno busca en los demás al responsable del castigo. Lisboa entera huele a paranoia, a perfume de cera mezclado con sangre seca y desesperación. Cuando el sol cae, las hogueras nocturnas se encienden una vez más, formando círculos de luz amarillenta donde los vivos se amontonan como insectos alrededor del calor. Allí se cuentan historias, rumores, exageraciones. Algunos aseguran haber visto cuerpos levantar la cabeza después de 3 días. Otros juran que los enfermos se transforman en espectros que caminan por las ruinas. Nadie se atreve a dormir profundamente. Cada ruido, cada tos, cada sombra puede ser anuncio de muerte o locura. Los médicos que aún conservan fuerzas recorren lo que queda de la ciudad, pero la esperanza se diluye como el vino aguado. Encuentran niños abandonados, ancianos delirantes, mujeres que amamantan a sus hijos muertos creyendo que siguen vivos. Las calles que antes olían a pan recién hecho, ahora despiden un aroma agrio, mezcla de estiércol, humo y fluidos corporales. Todo cuerpo es frágil y todo espíritu vulnerable. La humanidad camina en círculos entre escombros y moscas. Algunos supervivientes intentan huir hacia el interior del país. Marchan por caminos bloqueados, llevando consigo más enfermedad que pertenencias. Atrás queda Lisboa, apagada y pestilente, pero no hay refugio seguro. En cada pueblo los reciben con miedo, como si su sola presencia fuera contagiosa. El desastre no se queda donde comenzó. Se propaga como un rumor infeccioso por toda Europa.
un recordatorio fétido de la pequeñez humana. Con los días, el olor se vuelve más espeso que el aire. Penetra los cabellos, la ropa, las paredes de piedra. Nadie lo soporta, pero todos lo respiran. La peste aún no ha llegado en su forma visible, pero el miedo ya ha hecho el trabajo de destrucción. La higiene se vuelve una utopía. El cuerpo, un recordatorio de su propia vulnerabilidad. Y los ojos de los vivos miran con sospecha al cielo, preguntándose si mañana despertarán o amanecerán fríos como todo lo demás. A veces, entre el silencio, resuena el eco de una risa. No es burla, es demencia. Los que pierden la cordura ríen ante la muerte como si fuera una vieja amiga. Se sientan junto a los cadáveres, conversan con ellos, los adornan con flores marchitas. En ese gesto se esconde una triste verdad. La humanidad siempre halla una forma de acostumbrarse al horror. Porque sobrevivir no es vencer, sino aprender a respirar dentro del hedor del fin del mundo. Suscríbete y activa la campanita si crees que podrías sobrevivir en estas circunstancias. En los días posteriores al desastre, el silencio no trae consuelo, sino vértigo. Lisboa se ha convertido en un campo mental de ruinas, donde incluso los pensamientos parecen agrietarse como los muros. Ya no hay templos en pie, y el aire denso está cargado de un olor imposible de ignorar. Humo, grasa humana y miedo antiguo. Los sobrevivientes vagan entre las ruinas con los ojos vacíos, incapaces de reconocer su propia existencia. Y en medio de ese vacío nace una pregunta que arde más que las brasas. ¿Por qué Dios permitió esto? La incertidumbre es el nuevo clima espiritual. Algunos aseguran que el temblor fue castigo divino por los pecados de una ciudad orgullosa. Otros creen que fue simple azar, como si el mundo hubiera soltado un suspiro de odio acumulado. Los clérigos intentan mantener la fe viva entre los escombros, pero sus voces se quiebran cuando oran frente a cadáveres inflados y altares destruidos. Las misas improvisadas se mezclan con el olor pestilente de la carne podrida. Las plegarias se pronuncian con desesperación, no con devoción. Ya no se pide salvación, se suplica sentido. En los conventos derrumbados, algunos monjes vagan como fantasmas, recogiendo íconos ennegrecidos del suelo. Uno de ellos, con el hábito rasgado y los pies descalzos, murmura que el fin del mundo ha llegado y que todos están pagando una deuda antigua. Otro responde que Dios no castiga con fuego y tierra, sino que simplemente no está. Ha dado la espalda a su creación. En sus ojos brilla una locura tranquila, una lucidez insoportable que apenas puede sostenerse. Y en el aire cargado de polvo, el nombre de Dios pesa como una piedra. Las palabras ya no bastan para explicar. Los filósofos, antes jactanciosos en los salones de la élite, ahora tiemblan ante una naturaleza que los ha dejado sin teorías. Las ideas de orden, razón y armonía se disuelven entre los gritos de madres que buscan cuerpos entre los escombros. En las mentes racionales, la catástrofe se convierte en un abismo lógico. ¿Cómo puede existir bondad cuando la tierra mata sin distinción? Ningún argumento sobre justicia divina o equilibrio natural logra contener el terror. Hasta los ilustrados más ateos sienten la tentación de arrodillarse, no por fe, sino por puro espanto existencial. El hambre, el olor y la desesperanza deforman la percepción. Muchos comienzan a ver señales donde solo hay sombra. Cruces formadas por grietas, caras en el polvo, cuerpos que parecen pronunciar bendiciones al pudrirse. El sufrimiento se vuelve un idioma común, una religión sin altar en la que toda emoción humana tiene la forma del miedo.
Algunos lloran sin saber por qué. Otros ríen frente a los muertos, como si la cordura fuera un lujo. Las voces en la cabeza, los delirios, las visiones. Lisboa entera se convierte en un monasterio de dementes, implorando a un cielo mudo. Las noches son la peor parte. El silencio se llena de susurros, gemidos, rezos, que se repiten hasta la obsesión. En los rincones, los sobrevivientes se agrupan alrededor del fuego, contando historias que suenan a plegarias invertidas. A veces creen escuchar nuevos temblores, pero son solo los latidos de su propio miedo. Algunos despiertan delirando entre fiebre y confusión, convencidos de que las sombras se mueven entre las ruinas. Nadie duerme realmente, porque los sueños también tiemblan. Mientras los pobres levantan chozas con tablas húmedas, los nobles sobreviven en tiendas de campaña adornadas con telas rotas y retratos ennegrecidos. Los privilegios aún existen, aunque el cielo los ignore. Los ricos pagan por un trozo de pan o por un cura dispuesto a decirles que Dios los ama un poco más que a los demás. Pero incluso el oro empieza a perder sentido cuando no hay futuro, cuando el aire huele a tumba abierta. La autoridad se derrite como la cera de las velas bajo un fuego invisible. El poder humano también se pudre. El rey, refugiado lejos del epicentro, manda construir barrios de madera para alojar a los sobrevivientes. Las llamadas barracas se levantan apresuradamente, filas de casas primitivas que dan sombra al miedo. Sin embargo, incluso en la distancia, el rumor del castigo divino lo persigue. Los cortesanos hablan en voz baja de profecías y señales, de ciudades devoradas por la soberbia. La realeza intenta conservar la dignidad, pero Lisboa y su olor hediondo se convierten en símbolo de una monarquía que ha perdido el favor celestial. Entre las ruinas, la fe adopta formas extremas. Algunos caminan descalzos, azotándose las espaldas con cuerdas, dejando un rastro de sangre sobre las calles de polvo. Otros levantan altares hechos con huesos y pedazos de mármol, ofreciendo oraciones mezcladas con vómito y lágrimas. Se oyen cánticos de penitencia que se confunden con gritos de dolor. Las procesiones improvisadas avanzan entre los escombros, arrastrando imágenes ennegrecidas de vírgenes que parecen llorar barro. Lisboa entera se convierte en una catedral de luto. En contraste, una parte del pueblo empieza a dudar. Las palabras de los curas suenan huecas. Las promesas de cielo no calman el hambre ni la enfermedad. ¿Qué sentido tiene rezar a un Dios que no respondió ni al temblor, ni al fuego, ni al mar? Las dudas se propagan como marea. Algunos queman crucifijos, otros los esconden, temiendo el castigo de los más devotos. La fe se vuelve una guerra interna entre el deseo de creer y la necesidad de culpar. Las calles que aún se pueden recorrer exhiben mensajes escritos con carbón sobre los muros, súplicas, insultos, frases que rayan lo poético. Si Dios existe, que vuelva, dice una de ellas. Otra simplemente reza, no me olvides. La ciudad ha perdido el idioma de la certeza, pero ha encontrado uno nuevo en el lamento. Cada piedra quemada es una pregunta, cada sombra, una súplica. La espiritualidad renace como un grito animal de dolor. Los sabios comienzan a hablar de filosofía natural, de causas sísmicas, de movimientos de la corteza, pero sus palabras suenan vacías ante la magnitud del horror. Las gentes comunes no pueden creer que la tierra, simple materia, haya nacido del azar para matarlos. Prefieren pensar en castigo, porque el castigo al menos tiene intención. Lo aleatorio es más despiadado que cualquier dios.
Cuando el cosmos carece de sentido, el alma humana se disuelve en el absurdo. Lisboa, mientras tanto, se convierte en un laboratorio del alma. Un lugar donde cada ser humano observa los bordes de su propia locura. Algunos encuentran serenidad en el silencio, otros se enredan en pensamientos obsesivos, incapables de aceptar que la vida continúa sobre cenizas. El dolor moral se instala eterno, más pesado que las piedras derrumbadas. Es la consciencia colectiva de saber que ningún rezo reconstruirá la ciudad ni devolverá la candidez anterior. Las madres se sientan junto a los cuerpos de sus hijos, como si la fe pudiera resucitarlos por insistencia. Los hombres miran sus manos vacías, incapables de levantar una sola piedra sin sentir la culpa de los que murieron. En sus rostros se imprime el agotamiento de lo sagrado. Dios no ha muerto, pero ya no escucha. En su lugar, los humanos tienen que inventar algo más terrible: la aceptación de un mundo que no explica lo que hace. Y así, la duda se vuelve la nueva religión. La penitencia ya no consiste en azotarse el cuerpo, sino en resistir con la mente sin respuestas. Los pocos que aún predican lo hacen con voz temblorosa, incapables de fingir certeza. Lisboa se ha convertido en una lección sobre los límites de la fe y de la razón. Porque cuando el hombre mira al cielo y no ve nada, solo le queda mirar dentro de sí y reconocer su propia miseria. En los días siguientes, el ruido del martillo y la pala comienza a reemplazar el de los rezos. No es esperanza, es necesidad. Aferrarse al trabajo es una forma de escapar del vacío. Los sobrevivientes levantan paredes, no para reconstruir templos, sino para levantar límites contra la locura. El alma, agrietada pero obstinada, comienza a probar otra forma de salvación, la del esfuerzo humano. Lisboa no necesita consuelo, necesita sentido. Y quizás ese sentido esté en la propia resistencia, en la terquedad de seguir viviendo, aunque el universo se haya vuelto sordo. Los filósofos volverán a discutir sobre la bondad de Dios, los reyes sobre el orden, los curas sobre la penitencia. Pero entre tantos discursos, el pueblo seguirá caminando entre las ruinas, consciente de haber sobrevivido a la ira de los elementos y al silencio del cielo. Y tal vez, solo tal vez, en esa resistencia esté la única forma de fe posible. Suscríbete y activa la campanita si crees que podrías sobrevivir en estas circunstancias. Lisboa ha dejado de ser una ciudad y se ha convertido en un campamento. Donde antes había palacios, ahora hay chozas de madera improvisadas. Donde había plazas, hay montones de ceniza y barro. La gente vive entre restos de vigas y piedras ennegrecidas, rodeada por el zumbido constante de las moscas que no entienden de jerarquías. Cada mañana, el sol revela un paisaje distinto, no porque algo haya mejorado, sino porque lo poco que queda sigue derrumbándose. La supervivencia comienza a parecer costumbre, un rito diario sin gloria. Entre los escombros, el hambre tiene el rostro de todos. Las familias buscan entre las ruinas las provisiones que el fuego no alcanzó. Sacos de harina endurecida, legumbres carbonizadas, huesos que todavía se pueden hervir. El agua, cuando se encuentra, huele a hierro y azufre, pero se bebe igual, porque el cuerpo no distingue entre necesidad y asco. Los niños, demasiado débiles para llorar, lamen las paredes húmedas en busca de humedad. La pobreza deja de ser categoría social para convertirse en biología pura. Los días se repiten con una monotonía que roza lo animal. Amanecer, buscar alimento, huir del olor
intentar dormir sobre piedras frías. El tiempo ya no se mide en horas, sino en movimientos del hambre. Cuando el estómago gruñe, es mediodía. Cuando deja de hacerlo, es porque el cuerpo se ha rendido. Nadie recuerda qué día es, ni cuántos temblores han vuelto desde aquel primero que partió la ciudad. El calendario de la desgracia se escribe con polvo y ceniza. Y aún así, el ser humano se obstina en vivir. Las mujeres recogen ropa de los muertos y la lavan en charcos turbios, convirtiéndola en abrigo para los vivos. Los hombres improvisan herramientas con clavos y huesos, reconstruyendo pequeñas estructuras que llamarán hogares. Los niños, aunque temblorosos, inventan juegos con piedras y varas, como si la muerte los observara divertida. La necesidad genera ingenio, y el ingenio una forma tosca de esperanza. Porque sobrevivir no es solo prolongar la vida, es negarse a desaparecer sin ruido. En los barrios más dañados, las hogueras nocturnas se convierten en puntos de encuentro. Los sobrevivientes se reúnen alrededor del fuego, no tanto por calor como por compañía. Comparten sopas hechas de agua sucia, semillas y cualquier resto de pescado que aparezca del río. Las conversaciones son lentas, pesadas, y se interrumpen con frecuencia por los recuerdos. Hay un acuerdo tácito. Nadie habla de los que no están, como si ignorarlos pudiera aligerar la carga del vacío. Las manos, endurecidas por el polvo, aprenden a trabajar sin herramientas. Se levantan refugios con tablas, se cavan zanjas para protegerse de los vientos, se colocan piedras como muros de resistencia. Es un trabajo lento y desesperante, pero es la única forma de seguir cuerdo. Hay una belleza triste en esas construcciones frágiles, la dignidad del esfuerzo contra lo imposible. Cada clavo oxidado, cada tablón rescatado, se vuelve un acto de rebelión contra la nada. El cuerpo humano, sin descanso ni descanso, se acostumbra a la suciedad. Las heridas no cicatrizan, pero tampoco matan de inmediato. Los pies descalzos se deforman con ampollas que rezuman pus mezclada con tierra. Los piojos anidan en el cabello, los dientes se aflojan, la piel se agrieta bajo el sol. Sin embargo, cada rostro sigue siendo testimonio de algo que no muere, la obstinación de existir. Lisboa apesta a miseria, pero también a resistencia. A veces, entre los escombros, los milagros ocurren de forma discreta. Un niño es encontrado vivo después de días bajo una viga. Una vaca extraviada es hallada con leche todavía fresca. Un pozo revela agua clara después de múltiples excavaciones. Estos pequeños triunfos corren de boca en boca como rumores de salvación. La esperanza ya no es teológica ni filosófica. Es tangible, sucia, manchada de barro y carne, pero real. Los sacerdotes que aún caminan entre los escombros han dejado de predicar sobre el pecado. Ahora bendicen los pozos, bendicen los niños, bendicen el pan rancio antes de repartirlo. Los sermones se han vuelto simples. Agradecemos el aire, el agua, la piel. Nadie discute el dogma, porque solo importa lo inmediato. Es el renacimiento más humilde de la fe, una espiritualidad de los estómagos vacíos y las manos callosas. Lisboa, que antes rezaba por gloria, ahora reza por un día más. Los lazos humanos resurgen como la única defensa contra la locura. El hambre compartida es menos amarga que la soledad. Los cuerpos se agrupan durante las noches, no solo por calor, sino por la necesidad ancestral de sentir otro pulso cercano. En esas agrupaciones improvisadas se escuchan historias de familias perdidas, de casas destruidas, de amores que ya no existen. La compasión, ese instinto casi olvidado,
vuelve a ser moneda corriente. Pero no todos encuentran redención en la solidaridad. Algunos aprovechan el caos para robar alimentos, para hacerse con joyas o reliquias de los muertos. El delito se convierte en supervivencia y la moral en lujo burgués. Las autoridades, escasas y dispersas, castigan con brutalidad a quienes atrapan, pero sin verdadero orden ni justicia. Lisboa es ahora una ciudad gobernada por la necesidad, y en ese reino del hambre, el bien y el mal tienen bordes difusos. A medida que pasan las semanas, los sonidos de reconstrucción reemplazan tímidamente a los de llanto. Se oyen martillos, sierras, el crujir de estructuras nuevas. El polvo vuelve a levantarse, pero esta vez tiene intención. Los hombres cavan cimientos, las mujeres tejen redes, los niños transportan agua y clavos. Hay algo profundamente humano en esa energía que brota desde el límite de la desesperación. Una energía ciega, terca, vital. Poco a poco, la carne se acostumbra al trabajo y al cansancio. Los músculos vuelven a tensarse, las manos recuperan destreza, el cuerpo olvida el temblor. El sudor limpia lo que ya no puede lavarse. Culpa, miedo, resignación. Cada gota derramada sobre la piedra es una oración muda. La ciudad muerta empieza a latir de nuevo, aunque sea con ritmo irregular y doloroso. Las nuevas casas son pequeñas, torcidas, pobremente ensambladas, pero están habitadas por historias, por voces que se niegan a apagarse. En cada rincón huele a madera reciente y a transpiración, una mezcla que hay quien llama olor a vida. El lujo de antaño es una broma cruel, un eco del pasado que ya nadie respeta. La nobleza, despojada de sus títulos, comparte el suelo con el campesino. El desastre ha igualado a todos en sudor. Los niños son los primeros en olvidar. Ellos juegan con piedras como si fueran soldados, con ramas como estandartes. Ríen con fuerza sobre el suelo donde murieron miles, porque no entienden la solemnidad del duelo. Su risa duele a los adultos, pero al mismo tiempo cura. Es el sonido puro de la especie que rehace su historia sin permiso. Con los meses llega algo parecido al orden. Se reparte comida con regularidad. Se erigen mercados en las zonas menos devastadas. Las voces vuelven a llenar el aire y por primera vez se oyen risas auténticas entre los muros reconstruidos. No es felicidad, es alivio. Lisboa, como el cuerpo humano, no se cura del todo, pero aprende a seguir respirando aún entre sus cicatrices. Los sobrevivientes hablan poco del pasado, como si nombrarlo pudiera desatar otro castigo. Se vive en presente, un día a la vez. Las manos que levantan paredes también entierran fantasmas. Cada acción se vuelve exorcismo. Y aunque el aire sigue oliendo a humedad vieja y a humo, la ciudad respira. Cada inhalación es un testimonio de obstinación vital. El dolor no desaparece, pero cambia de textura. Ya no es grito ni terror, es cansancio, es memoria, es una huella grabada en los nervios. Los sueños siguen siendo pesadillas, pero el amanecer se soporta. Lisboa se levanta sin orgullo, sin gloria, pero viva. Y en la mirada de quienes aún caminan entre escombros hay algo nuevo, la certeza de haber enfrentado lo imposible y seguir aquí, respirando. Suscríbete y activa la campanita si crees que podrías sobrevivir en estas circunstancias. Pasaron los meses y luego los años, pero el hecho del terremoto siguió latiendo en la conciencia de Europa. Lisboa resurgía lentamente, como una herida cubierta por una cicatriz torpe. Las nuevas calles se trazaron con líneas rectas, amplias, casi militares, como si el dolor pudiera evitarse con geometría. El aire ya no olía a muerte, pero el recuerdo de aquel hedor
seguía impregnado en las ropas y en la memoria de todos los que sobrevivieron. El desastre se transformó en relato y el relato en advertencia. La ciudad se reconstruyó sobre sus propias cenizas, no por fe, sino por terquedad. Cada piedra colocada sobre otra era un desafío a la naturaleza, un recordatorio de que el ser humano todavía respiraba. Las nuevas construcciones eran simples, fuertes, racionales, ajenas al lujo efímero que adornó la Lisboa anterior al desastre. Las iglesias fueron levantadas con humildad de templo campesino y las plazas se abrieron como pulmones de piedra para evitar el hacinamiento. En el fondo, cada diseño llevaba inscrito el miedo al temblor futuro. Pero el terremoto no destruyó solo la arquitectura, sino las certezas. Europa entera tembló junto con Lisboa, aún a kilómetros de distancia. Los filósofos comenzaron a discutir si el mundo era realmente obra de un creador benévolo o de una materia indiferente y fría. Los sermones se volvieron más cautos, las oraciones más íntimas, las dudas más abiertas. El Dios que antes era refugio se convirtió en pregunta. Y en cada rincón del continente, los corazones religiosos sintieron una sombra de sospecha. En las universidades, los intelectuales debatían con una mezcla de horror y fascinación. El temblor de Lisboa se convirtió en metáfora. La fragilidad humana frente a una naturaleza que no distingue entre virtud y pecado. Para algunos pensadores, el terremoto fue una lección sobre la crueldad del azar. Para otros, la prueba definitiva de que los hombres debían confiar más en la razón que en los milagros. La ciencia comenzó a disputarle terreno a la fe, y la Ilustración, empapada de ceniza, vio en el desastre su confirmación. Nació un nuevo tipo de fe, la confianza en la mente humana, incluso frente al abismo. Mientras tanto, los lisboetas de a pie seguían levantando piedra sobre piedra. A cada paso reaparecían huesos, fragmentos de lo que fueron familias enteras. Los obreros los enterraban de nuevo sin decir palabra, como si el silencio fuera la única forma de respeto. Nadie tenía fuerzas para llorar más. Cada golpe de martillo era un acto de duelo y una afirmación de vida. Lisboa se convirtió en una tumba habitada, una urbe construida sobre su propio cementerio. Con los años, la ciudad empezó a recobrar un pulso. El comercio regresó. Los barcos volvieron a llenar el puerto. Las risas infantiles se confundieron con el murmullo del mar. Pero el alma colectiva había cambiado. La crueldad del desastre quedó incrustada en los gestos cotidianos, en la forma en que la gente miraba el suelo antes de confiarle un paso. No había euforia en la reconstrucción, solo una calma vigilante, la serenidad de quien ha conocido el infierno y ha vuelto para contarlo. Los que nacieron después escucharon las historias con la misma incredulidad, con la misma que nosotros oímos leyendas. Les hablaban del fuego y del agua, del día en que la tierra abrió la boca. Y aunque el relato parecía imposible, bastaba excavar unos centímetros bajo los nuevos cimientos para encontrar la prueba. Restos de carbón, huesos ennegrecidos, fragmentos de cerámica derretida. Lisboa viva se posaba sobre Lisboa muerta, como una segunda piel que no podía desprenderse. Cada paso era memoria. En la quietud de las noches, los ancianos recordaban los ruidos de aquel día maldito. Algunos decían que la tierra gemía, otros que el cielo gritaba. Nadie coincidía, pero todos temblaban al evocarlo. Era el sonido de lo irreversible, el recordatorio de que la civilización es apenas un barniz sobre el caos. Incluso en los banquetes
o en las nuevas iglesias, el eco seguía ahí, como una nota baja que acompaña toda melodía humana. La certeza de que basta un instante para perderlo todo. Europa miró a Lisboa con espanto y con espejo. Los reinos vecinos enviaron ayuda, pero también observadores. Querían entender cómo el orden podía desmoronarse tan rápido. La prensa multiplicó los relatos, adornando la tragedia con tintes de moralidad o ciencia. Algunos vieron en el desastre el juicio de Dios, otros la oportunidad de aprender a construir mejor. Cada interpretación era un intento de domesticar el horror, de darle una forma que pudiera ser comprendida por la mente humana. Los reinos que creyeron en su eterna estabilidad comenzaron a dudar de su propio suelo. El terremoto no destruyó solo Lisboa, quebró la ilusión de que el mundo estaba bajo el control del hombre. Las ciudades, por más grandiosas que fueran, se reconocieron igual de vulnerables. El mármol de Roma, el hierro de París o el ladrillo de Londres ya no parecían garantía de nada. La tierra podía tragar la historia completa en cuestión de segundos, y aún así la vida siguió. Porque siempre sigue. Los supervivientes, esos seres anónimos que levantaron tablas con las manos ensangrentadas, sembraron sin saberlo las bases de un mundo nuevo. Su resistencia, ciega y tozuda, fue la mayor lección que el desastre dejó. No los filósofos ni los reyes, sino los que arrastraron agua, improvisaron camas, enterraron desconocidos y compartieron pan seco. Ellos son los verdaderos constructores de la historia, aquellos que el polvo quiso borrar, pero no pudo. En los libros futuros, los poetas escribirán sobre el fuego y el mar, sobre el día en que la fe se quebró. Hablarán de Lisboa como de una mártir, una mujer hermosa, devorada por su propio reflejo. Pero la verdad es más simple, más cruda y más humana. Lisboa cayó, se pudrió y se levantó. Ninguna metáfora puede contener eso sin ensuciarse las manos. El mundo moderno nació entre sus ruinas. La razón desplazó la superstición, la arquitectura se volvió ciencia, la política aprendió la fragilidad de su poder. En los salones iluminados del siglo XVIII, el nombre de Lisboa seguía pronunciándose con un respeto que rozaba el miedo. Porque en un solo día, una ciudad apagó el aroma de siglos de certezas. Y de ese silencio emergió la duda, la herramienta más poderosa del pensamiento humano. Hoy, siglos después, caminamos por calles lisboetas que ya no conservan el olor a ceniza, pero sí la advertencia. Los turistas miran fachadas color pastel sin imaginar que bajo sus pies duermen miles de restos. La ciudad sonríe con resignación, como un fantasma amable que no guarda rencor, pero observa. Caminar por Lisboa es pisar la frontera entre el presente y la ruina, entre lo humano y lo eterno. Cada adoquín es una neurona del continente que aprendió a pensar en su propia muerte. La pregunta que nació aquel día de Todos los Santos nunca fue respondida. ¿Por qué Dios permite el dolor? Tal vez porque el dolor es el precio del entendimiento. Quizás el terremoto no fue una condena, sino un espejo, un recordatorio de que la naturaleza no obedece, ni premia, ni castiga. Simplemente es. Lisboa fue su mensajera, una advertencia escrita con grietas y humo. Y Europa, al mirarla, vio su propia vulnerabilidad reflejada. El legado del desastre no se mide en monumentos, sino en conciencia. Desde entonces, cada puente, cada edificio, cada sistema de pensamiento lleva en su interior ese temblor ancestral, esa sospecha de que nada es eterno. A veces olvidamos,
pero la tierra siempre recuerda. Y cuando vuelve a moverse, lo hace con la misma lección en su vibración, que lo construido sin humildad está destinado a caer. Porque el suelo, como la historia, no tolera la soberbia por mucho tiempo. Así se cierra el relato. No como una tragedia, sino como una advertencia. El fuego purificó, el agua limpió, la tierra habló, y el hombre aprendió, aunque de mala gana, a escuchar. El terremoto de Lisboa no mató a la humanidad, la rebeló. Nos mostró desnudos ante el cosmos, sin máscaras de fe ni ropajes de poder. Y desde entonces, vivir es también recordar que bajo cada ciudad late una bestia dormida. Suscríbete y activa la campanita si crees que podrías sobrevivir en estas circunstancias.